es la antigua capital del Imperio Inca. Es conocida por sus restos arqueológicos y la arquitectura colonial española. En esta ciudad, la historia se respira en cada paso que des por las calles, que parecen haberse detenido en el tiempo. Sí, nos referimos a la mágica ciudad del Cusco. Acompáñenos en esta serie de videos que comenzamos acá, precisamente en esta increíble ciudad plagada de historias increíbles y del cual no querrás irte. Nuestro primer paso para llegar fue a través de un vuelo doméstico entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima y el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco. Este trayecto tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos y para los amantes de la carretera siempre está la opción de abordar un autobús que toma entre 21 a 26 horas entre Lima y la ciudad del Cusco. Una vez estando en Cusco, solo resta organizarse de la mejor forma para conocer la mayor cantidad de atractivos y experiencias que puedas imaginar. La ciudad de Cusco se puede tomar como el centro de operaciones para dirigirte a otros destinos importantes que esperamos mostrarte en los siguientes videos. Las opciones para hacer turismo en la ciudad del Cusco son variadas. En la misma ciudad hay un sinfín de actividades y atractivos por descubrir. Puedes comenzar a conocer un poco de la historia cusqueña a través de un paseo por su centro histórico, donde podrás apreciar edificaciones con el antiguo toque colonial, así como un sinnúmero de iglesias, plazas hermosas a lo largo de la ciudad, museos y además realizar algunas actividades entretenidas para los más osados. Hoy con The Path queremos brindarte una guía de algunos de los lugares y actividades que recomendamos se pueden conocer y realizar y que no te puedes perder mientras estás en Cusco. La primera e infaltable parada es la Plaza de Armas de Cusco, un deleite para la vista de cualquier visitante que la conozca por primera vez. Sus construcciones de arquitectura colonial tienen toda una historia por contar y las actividades a realizar en la plaza seguro te fascinarán de primera entrada. Cuenta la historia que el dios Inti, que es el dios Sol, encomendó la gran misión de iniciar una campaña de aprendizaje y enseñanza para así formar el imperio Inca. Para esto el dios Inti dio una vara de oro y les dijo que formaran el imperio de los incas donde la vara se hundiera. Así recorrieron muchos kilómetros hasta que la vara se hundió en lo que hoy es la Plaza de Armas de Cusco, cuyo nombre inicial fue Huacaipata y sirvió como núcleo administrativo, cultural y religioso del Cusco. Con la llegada de los españoles, la plaza fue reducida y remodelada siguiendo un patrón parecido a la actual plaza. Asimismo, los templos y palacios incas se convirtieron en palacios e iglesias coloniales. Actualmente, la Plaza de Armas del Cusco es el centro turístico de la antigua capital del Imperio de los Incas. Hasta allí se reúnen cientos de turistas de distintas nacionalidades. Ahí destacan las arquitecturas monumentales de la Iglesia de la Compañía de Jesús y de la Catedral. También alrededor se encuentran diversas tiendas de artesanías, restaurantes, bares y algunos hospedajes. Al ser parte del casco histórico de la ciudad de Cusco, es que en 1983 formó a ser parte de la zona central declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En su centro se encuentra el monumento al Inca, con poco más de 2 metros de altura, que algunos piensan equivocadamente es Pachacútec, quien fuera el principal gobernante del Imperio Inca. Sin embargo, la correcta representación simbólica del monumento es la cultura incaica, cuya civilización tuvo como centro de desarrollo al Cusco.
principales edificios en la Plaza de Armas es la Catedral del Cusco, principal templo de la ciudad. En su interior tiene espléndidos altares de estilo renacentista como barroco y neoclásico. Son magníficas obras de artesanía cusqueña, su púlpito de madera tallada y la sillería del coro. Destacan también su colección de lienzos. De los puntos obligados que hay que siempre visitar aquí alrededor de la Plaza del Cusco están las catedrales. Esta es la catedral principal y enfrente encontramos otra. A un lado de la Plaza de Armas destaca la imponente iglesia de la Compañía de Jesús, uno de los templos cristianos construidos durante la época colonial. Como muchos monumentos coloniales, este templo fue edificado sobre el antiguo Amarucancha, palacio del Inca Huayna Cápac. Si te diriges por la calle Triunfo al costado derecho de la catedral y caminas 2 calles, te encontrarás directamente con la famosa Piedra de los 12 Ángulos. Es una de las atracciones más populares de la ciudad del Cusco. Su fama se debe a la perfección de su construcción. Se trata de una enorme piedra pulida, la cual encaja a la perfección en cada una de sus esquinas con el resto de las piedras que forman el muro. Estamos ubicados en la Piedra de 12 Ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En esta misma calle también puedes encontrar diversas tiendas de artesanías, de las cuales querrás llevarte más de un recuerdo. Hay de todos los precios y son muy amables con los visitantes, aunque nunca está de más comparar precios entre una tienda y otra. Además, puedes aprovechar para tomarte unas buenas y entretenidas fotos para el recuerdo. De camino a la Plaza de San Blas, se encuentra la iglesia y templo principal edificada en 1563 sobre un templo inca dedicado al dios Illapa, que es el dios del rayo. En los muros del templo se pueden apreciar hermosas piezas de arte. En nuestra visita nos encontramos con que estaba cerrado por reparaciones. De todas maneras, el lugar es muy pintoresco para conocer. Hola, bienvenidos. Estamos en la Plaza de San Blas, aquí en el Cusco. Un lugar muy lindo, muy pintoresco. En el barrio de San Blas puedes encontrarte con calles empedradas y angostas, casas coloniales, muchos restaurantes y bares donde se puede comer, beber y celebrar tu estadía en Cusco de la compañía de personas de todas partes del mundo. También existen talleres y artesanos famosos por sus obras. Bueno amigos, bienvenidos al mejor lugar del Cusco, San Blas. Uno de los barrios más antiguos del Cusco, considerado uno de los barrios de los mejores artistas del Cusco. Les explico brevemente. Este lugar es considerado el más importante, uno por el nombre. Su nombre es muy famoso en idioma quechua, se llama Tecuecacha. Ah, sí, muy lindo, muy lindo. En español significa huecos con sal. Huecos con sal. Aquí hace muchos años había muchos huecos con sal y en el año 1559 viene la invasión de los españoles y le cambian otro nombre, San Blas. Pero actualmente todos los que vivimos acá en el barrio nos consideramos como Cacha. Los felicitamos por tener tan lindo país. Gracias, eso es un poco que les puedo explicar amigos de Costa Rica, espero que les vaya bien en el partido. Gracias, Jesús. Un lugar que debes visitar es el Mirador de San Blas. Se encuentra en el mismo barrio, a unas cuantas calles más en subida, pero valen la pena. Desde ahí se puede apreciar la ciudad desde otro ángulo, rodeado de casas que aún conservan la tradición de ser construidas en adobe, y sus calles cargadas de energía que revelan su fabulosa historia. Al final, disfrutar de la hermosa vista de la ciudad y tomarse un momento para relajarse y dejarse llevar por el paisaje y la magia del lugar. Una calle más abajo del mirador se encuentra la calle Tandapata. Si giras a mano derecha y sigues directo por esa vía, llegarás al acueducto de Zapantiana, otro de los destinos infaltables de la ciudad del Cusco.
Esta construcción fue impulsada por la Orden Jesuita y el Cabildo de Cusco entre los siglos XVII y XVIII. Se trata de un muro colonial construido en arcos de 4 niveles y muy probablemente con elementos líticos de la Huaca Zapantiana, situado solo a unos metros. Antiguamente, el agua era para el consumo de la urbe virreinal. Antes de 1950, aún transcurría mucha agua por el canal. Hoy, no es más que un vestigio de los años pasados que sobrevive y se resiste al paso del tiempo. Desde el acueducto puedes emprender la bajada hacia la Plaza de Armas y para esto puedes elegir ir por la calle Siete Borreguitos, una calle muy pintoresca, llena de color y con una pendiente por la cual solían bajar los pobladores, llevando sus bultos en animales de carga a lavar trapos y canastas al río. Hoy en día está restaurada, aunque de vez en cuando se logran ver algunas alpacas en su camino. A solo 5 minutos de la Plaza de Armas se encuentra el mirador de Plaza San Cristóbal. Se sitúa en un barrio con mucha historia y tradición. Es considerado como el mejor mirador de la ciudad, debido a que posee la mejor y más completa vista de la ciudad imperial. Adicional a esto, encontramos en este lugar la iglesia de San Cristóbal y la hermosa plaza del mismo nombre. Al continuar el camino, llegarás a Plaza San Francisco. Ahí también encontrarás el Arco de Santa Clara, patrimonio de la Nación del Perú. Al continuar el trayecto por la calle Santa Clara, se encuentra el Mercado Central de San Pedro. El Mercado de San Pedro es uno de los lugares más pintorescos de la ciudad de Cusco. Formaba parte de un tramo del camino inca que conectaba con la Plaza Huacaipata, actual Plaza de Armas. Fue diseñado por el arquitecto francés Gustave Eiffel e inaugurado en 1925. ¿Estos son chocolates? Son chocolates para comer. ¿Y artesanales? Artesanal. ¿Y de qué son? Es de cacao. Es de cacao y por... Ay, yo dije, Para comer. pensé que tenían como hojita de coca también. Yo decía, de esos tan buenos para llevarse. Hoja de coca, tenemos caramelos Ajá. de coca. Ah, ¿usted vende las hojitas de coca solita? Sí. ¿Vendo? Ay, que usted está recién empezando, se está acomodando recién. Sí, mami. Es que empezó hace poquito, ¿verdad? Pero está llena de productos, usted tiene bastante. Mire, aquí tiene el tecito. Coca. Esto me gustó, lástima que uno no se los pueda llevar. Estos tés me encantaron. Usted sabe que yo ya me hice adicta, todos los días me tengo que tomar mi tecito de... Hasta me compré la tacita esa, ya me tomé la de hoy, si no después voy a andar arriba del techo yo cantando. Yo ya me tomé la mía. En el mercado de San Pedro se congregan cientos de ciudadanos cusqueños y turistas extranjeros. Ahí se pueden adquirir diversos productos alimenticios, como hierbas, carnes y quesos, entre otros. También hay algunos restaurantes, tiendas de jugos naturales y tiendas de artesanía de todo tipo, a precios muy económicos. De ahí su popularidad entre muchos de los visitantes. Hasta el momento hemos mencionado varios puntos dentro de la ciudad del Cusco que puedes visitar de acceso público y totalmente gratis. Sin embargo, hay otros destinos muy interesantes que se deben incluir en este recorrido que, si bien tienen un costo de admisión, consideramos vale la pena incluirlos. Coricancha es uno de los sitios importantes también que visitar en la ciudad del Cusco. A mis espaldas, vamos. Coricancha es posiblemente el edificio más sagrado e importante del imperio del Tahuantinsuyo, también conocido como el Templo del Sol. Durante el tiempo de la conquista, el templo fue destruido y saqueado. Sobre su base se construyó la iglesia y convento de Santo Domingo. Actualmente existe un museo con todas las piezas incas que se hallaron allí durante las excavaciones. Lamentablemente, nuevamente nos encontramos que estaba cerrado por mantenimiento. Para visitar Coricancha está incluido dentro del boleto turístico el museo.
Lamentablemente ahora estaba en reparaciones, entonces solamente nos queda la opción de entrar al convento Santo Domingo, el cual tiene un costo de 15 soles. Es importante mencionar que la entrada al convento y museo son independientes. El convento permanece abierto todos los días del año desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y la entrada tiene un costo de 15 soles por persona. Por su parte, el museo atiende de lunes a domingo de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada al museo está incluido en un boleto turístico que puedes adquirir por 130 soles y con él puedes visitar 16 diferentes lugares entre sitios arqueológicos y museos. Lo recomendamos si planeas visitar la mayoría de sus sitios, ya que la entrada a estos lugares de forma individual suele tener un costo mayor. Uno de los sitios que se incluyen en el boleto turístico es el óvalo de Pachacútec. El monumento se ubica al lado sur de la ciudad del Cusco. Fue construido en 1992. En el interior de la estructura de piedra que sostiene al monumento se creó un museo de 6 pisos, donde se expone el desarrollo de la ciudad del Cusco desde su época inca hasta la actualidad. Su horario de ingreso es de lunes a domingo de 9 a 6 p.m. En el nivel más alto se alcanzan los pies del monumento de Pachacútec, desde donde se tiene una vista privilegiada de la ciudad. El Inca Pachacútec fue el más importante gobernante del imperio de los incas Tahuantinsuyo. Simboliza el poder y la sabiduría inca a lo largo de su historia. Bajo su gobierno se expandió el territorio, se venció a sus rivales y se organizó el imperio. Su obra más recordada es la construcción de la ciudadela inca de Machu Picchu. Hola amigos, aquí estamos en el Museo de Machu Picchu. Vamos a ver qué nos encontramos. El Museo Machu Picchu de la Casa Concha fue construido sobre el palacio del Inca Tupac Yupanqui. Exhibe cientos de artefactos extraídos por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911 y que fueron devueltos a Perú en 2011. Hoy, este pequeño pero fascinante museo es una de las mejores opciones antes de su viaje a Machu Picchu, ya que además de las 366 piezas devueltas por la Universidad de Yale, la colección incluye la totalidad de los fragmentos que resultaron de esas excavaciones para estudio de investigadores nacionales y extranjeros. Ahora vamos a comprar la entrada para el Museo de Machu Picchu. Nos dijeron que aquí estaban todas las reliquias, o por lo menos el 80% de lo que se había encontrado en Machu Picchu. El precio es de 20 soles. Entre las más de 360 piezas se tienen objetos de cerámica, líticos, tumis o cuchillos, cintas, pinzas, espejos, aríbalos y herramientas de construcción. Se puede visitar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Actividades más entretenidas que puedes realizar estando en el Cusco es hacer un tour en cuatrimotos. Este paseo lo realizan algunos operadores de turismo. Tiene un costo de 80 soles por persona y dentro de los destinos que ofrecen, nosotros optamos por el que te lleva al sitio arqueológico Moray, para lo cual debes contar con el boleto turístico para el ingreso. También se visita las salineras de Maraz, el cual tiene un costo de admisión de 20 soles por persona. Este último no se incluye dentro del boleto turístico.
Nosotros elegimos este lugar ya que teníamos el boleto turístico. La travesía fue muy entretenida. Después de una pequeña inducción del manejo del vehículo y algunas pruebas, emprendimos el viaje, el cual estuvo repleto de increíbles paisajes y muchísimo polvo, pero eso es parte de la aventura. El otro destino que se puede elegir es Apucunacc Tianán, que significa en lengua quechua la morada de los dioses. Este es un moderno atractivo turístico conformado por varias esculturas de piedras que alcanzan hasta los 8 metros de altura. La visita es un viaje mágico a los símbolos y figuras más representativos de la cultura inca. En el lugar existen monumentos esculpidos en piedra en medio de la naturaleza como la Pachamama o la Madre Tierra, el Puma o Caipacha, que simboliza el mundo terrenal, rostros de incas, hombres andinos, entre otros, y que llegan a medir hasta 8 metros y están hechas de piedra del mismo lugar. Nosotros no hicimos este recorrido por cuatrimoto, pero igualmente estaba dentro de los planes visitar. El costo de la entrada es de 15 soles. Se puede visitar de lunes a domingo de 8:30 am a 5:30 pm y en general queda muy cerca de la ciudad de Cusco. Por este y muchos motivos, no podemos dejar de mencionar que la ciudad de Cusco es el lugar perfecto para conocer y degustar su exquisita gastronomía, con platillos y bebidas típicas finamente preparados con ingredientes locales, principalmente del Valle Sagrado de los Incas. La oferta de restaurantes y mercados es amplia. Entre los mercados está el Mercado de San Blas y el muy popular Mercado de San Pedro. Rodeando la Plaza de Armas se encuentran una amplia gama de restaurantes, bares y pubs, y hasta un par de reconocidos restaurantes de comida rápida. También en las cercanías se encuentran picanterías y chicherías que ofrecen comida local. Como se podrá observar, hay muchas opciones entre las que se puede elegir. Entre los platillos que no se pueden dejar de mencionar está la deliciosa carne de alpaca. Hay una gran variedad de preparaciones, la cual, aparte de ser deliciosa, es una carne muy suave, de alta calidad y con bajísimos niveles de grasa, que te aseguramos te dejará siempre con ganas de más. Otro de los platillos que se debe probar es el cuy al horno. Este plato cusqueño se ha convertido en uno de los favoritos de los visitantes. Puede estar acompañado de guarniciones típicas como el rocoto relleno, maíz, papas, entre otras. Y no olvides de pedir siempre estos platillos acompañado de la chicha morada, una bebida no alcohólica a base de maíz morado. O si prefieres algo más fuerte, está la bebida por excelencia, el pisco peruano, en sus preparaciones de pisco sour, de limón o de maracuyá. En cuanto a hospedaje, también hay mucha oferta, pintorescos hostales en medio de estrechas calles empedradas, hoteles de diferentes categorías, todo ello en medio del casco antiguo o en sus alrededores. Todo dependerá de sus necesidades y de los días que planeen estar en la ciudad y lo que deseen conocer. En nuestro caso, elegimos un excelente departamento a través de Airbnb en la zona de San Blas y ubicado en un segundo piso, con una decoración muy delicada. Tenía todo lo necesario para hacer nuestra estancia unos días inolvidables. Además, sus anfitriones, Iván y Kiara, fueron personas muy especiales y preocupados siempre por brindarnos la mejor información posible.
Indiscutiblemente, la ciudad del Cusco tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Entretenidas aventuras, conocer la historia, recorrer sus mágicas calles llenas de vida, el placer de disfrutar platillos exóticos y la posibilidad de conocer al cusqueño, que siempre tendrá palabras llenas de agradecimiento por haber elegido su impresionante ciudad para tu viaje. Definitivamente el Cusco es un lugar que debes visitar. Hemos llegado al final de este video y queremos agradecer grandemente a quienes se han suscrito a este canal. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Es gratis y así YouTube te notificará cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrega. Estamos ubicados en la Piedra de 12 Ángulos. Otra vez.